Hola, muy buenos días hermanos, es un gusto estar nuevamente aquí pues a través de este canal de YouTube para hacer nuestro culto, nuestro servicio a Dios. Y bueno, es el momento de prepararnos, esperamos que ya tengamos a la mano nuestra Biblia, nuestro himnario, nuestro cuaderno, nuestro lápiz, por si necesitamos tomar algún apunte. No olvidemos hermanos, pues aunque no nos digan que nos levantemos para hacer nuestra lectura o aunque no nos digan que nos levantemos para cantar nuestros himnos, tratemos de hacerlo por reverencia a nuestro Dios, con respeto, y que también pues nuestra familia vea poco a poco que es necesario que no olvidemos pues lo que nosotros realizamos cada domingo con reverencia a nuestro Dios en el templo y ahora en nuestras casas. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Yo quiero verte, bendecido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte, bendecido Dios, radiante en toda tu gloria. Derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, bendecido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Yo quiero verte, bendecido Dios, radiante en toda tu gloria, derrama tu amor y poder sobre tu pueblo, Padre Santo. Santo, 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 eres santo, 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 yo quiero verte. Santo, 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 tú eres santo, santo, santo,
santo, santo, yo quiero verte. Hermanos, muy buenos días. Agradezco al Señor la oportunidad de estar en contacto con ustedes por medio de esta oración de ofrecimiento, para lo cual les suplico puedan inclinar sus rostros. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor y Dios y Padre, glorificado sea tu nombre. Agradecemos la oportunidad de agradecerte, Señor, todas las cosas que haces por nosotros, por las bendiciones que siempre nos das, que nunca faltan en la vida de cada uno de mis hermanos. Suplicamos, Señor, que el culto de hoy sea de edificación, que podamos salir reconfortados al finalizar de este culto, bendito Padre, que podamos tener la oportunidad de poder compartirlo con alguien más, Señor, alguien que necesite esa caricia, Señor, en el alma, bendito Padre. Te agradecemos todas tus bendiciones, Señor, y te suplicamos que nos sigas cuidando conforme a tu voluntad. En el nombre bendito de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Al Rey de los Reyes, Jehová el glorioso, cantemos con gozo en santa comunión, con gran reverencia a Él nos rendemos, su nombre ensalcemos de todo corazón. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador, al Rey de los Reyes, Jehová el amante, sublime y triunfante, al mundo volverá. Todos sus santos con alegres cantos, tu iglesia delante a Él se unirá. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Oh, tan dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo aquí, allá en lontananza, al fin de la labor, daremos alabanza a nuestro Salvador. Espíritu eterno de Dios, guía santa, nuestra plegaria atiende, oh Señor. Mi pueblo te adora, también hoy te canta, enjugas tu llanto, oh gran consolador. Gozo y paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro
con su ejemplo a mí. Allá en lontananza, al fin de la labor, haremos alabanza a nuestro Salvador. Al Dios solo sabio y omnipotente, del todo reverente su honor y majestad, por tus beneficios recibe propicio, humilde servicio, divina Trinidad. Gozo, paz hay en mi corazón, su gracia me salvó y aseguró mi salvación. Es mi anhelo a mi Señor servir, su voluntad cumplir y para Él siempre vivir. Dulce esperanza nos alienta para seguir la senda que el Maestro nos marcó con su ejemplo a mí. Allá en lontananza, al fin de la labor, haremos alabanza a nuestro Salvador. La palabra de Dios dice así, Josué 24, 14 al 21. Ahora pues, temed a Jehová, y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Amén. Hermanos, vamos a hacer nuestra oración de intercesión. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías capítulo 26, versículo 3 y 4. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Vamos a orar. Señor, en estos momentos te damos muchas gracias. Gracias
por la hermosa bendición de habernos enseñado a orar, a dirigirnos hacia ti en gratitud o en petición. Padre, en estos momentos queremos suplicar fortaleza, fe y confianza cada día en ti. Te suplicamos por tu pueblo, por tu iglesia, por nuestras familias, por todas las personas que están escuchando esta oración. Tu bendición nos abrigue a todos, de tal manera que estemos confiados. Te encomendamos en tus manos la vida de los hermanos de la congregación Alfa y Omega. Guárdalos como tú lo sabes hacer. Bendice también a los hermanos de la misión Monte Sinaí. Tu bendición les sostenga. Y así, Padre, queremos también encomendar en tus benditas manos la vida de toda la iglesia Jesús el Buen Pastor y de todas las familias de nuestros amigos, de todos aquellos que están escuchando de tu palabra. Así, Señor, te encomendamos en tus manos también la vida de los enfermos. Oramos por el hermano Adiel, por fuerzas, salud y fe, y por toda su familia. Oramos por su yerno Francisco. No lo dejes de tu mano. Bendice también a su hija Irma. Que tu gracia y tu misericordia les ampare cada día. Oramos por Martín, compañero de trabajo de la hermana Esmeralda. Oramos por el hermano Jesús Telles y su familia. Oramos por Poncho, por la hermana Leti García. Oramos también por la vida de la hermana Fecita, por la hermana Manuelita, por mi suegra María del Refugio, por el señor Javier Reina, por la hermana Elvira Arreola, por toda su familia. Oramos a ti, Padre, por la vida del hermano Toño Camarena, en su tratamiento. Tu bendición les sostenga a todos y cada uno de ellos que están pasando por un tiempo difícil de prueba, de adversidad. Y es por eso, Padre, que también oramos por las diversas comunidades de Tabasco y de Chiapas. Tu bendición les acompañe y les ayude. Padre, también oramos por nuestros hermanos mayores. Pedimos tu bendición, Señor, para nuestro hermano Genaro Dena y Toñita, por nuestro hermano Salvador y la hermana Luzma, por la hermana Marielena Ruiz y su hija Claudia. Oramos por la hermana Elizabeth Astudillo y por toda su familia, por la señora Esther, madrecita de nuestra hermana Lulú, por la hermana Rosita Jacobo, por la hermana Rosita Ortega, por el personal de salud, médicos, enfermeras, trabajadores de todo tipo, por las familias, por los enfermos, por las familias que han perdido un ser querido. Pedimos que tú des el consuelo y la fuerza para seguir luchando. Quedamos en tus manos. Pedimos tu bendición para todos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Hermanos, siguiendo con nuestro orden de culto, les invito a realizar la oración por los niños, jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia. En actitud de oración, hablemos con nuestro Creador. Bendito Padre, Señor, gracias te damos nuevamente, Señor, porque permites que podamos estar reunidos a través de este medio. Padre, en este momento queremos poner en tus manos la vida de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, Señor. Sabes tú los problemas que se enfrentan cada uno de ellos, los conoces por su nombre, Padre. Y te pedimos, Señor, te rogamos, te suplicamos humildemente que a los padres, a los abuelos, Señor, a los tíos que quizá están a cargo de ellos, que nos des, Señor, el entendimiento para poder guiarlos por tu palabra, para poder guiarlos por tu camino. Señor, también te pedimos que ellos puedan comprender lo que tú haces, Señor, y lo que has hecho y lo que harás en la vida de cada uno de ellos. Ayúdanos, Padre, a los adultos a guiarlos por tu camino, a enseñarles tus estatutos, Señor, y a que ellos sepan, conozcan y crean quién eres tú, Señor. Los ponemos en tus manos, Señor, los encomendamos. Te pedimos, Señor, te rogamos humildemente que los guardes, que los cuides, que permita, Señor, que ellos sean luz en medio de la oscuridad, Señor, en medio de esta oscuridad tan grande que hay actualmente en nuestra sociedad, Señor. Protégelos, guárdales, Señor, aún en estas clases virtuales que pudieran tener, Padre. También guárdales, protégeles, Señor, y que ellos a través de su actuar, de su decir, Señor, de su pensar, se pueda ver reflejado tu amor, Señor, y se pueda ver reflejado que ellos son niños, Señor, y niñas con pensamientos en ti, Señor, pensamientos que perseveran, Señor, en ti. Padre, gracias te damos por cada uno de ellos nuevamente y los seguimos depositando en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es momento de realizar la lectura bíblica. Es en Efesios 2, versículos 1 al 10. Tiene como título Salvos por gracia. La palabra de Dios dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús,
para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Bendita es la palabra de Dios. Amén. Hermanos, qué bendición nuevamente poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios, porque siempre vamos a encontrar la bendición de guiar nuestros pasos, nuestra vida, ayudándonos y encaminándonos cada día al crecimiento, a la madurez en nuestra comunión con el Señor. Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10. Salvación por fe. Salvación por fe. ¿En quién? En Cristo. Salvación por fe o por la fe en Cristo es la característica de una iglesia verdadera. Dice Efesios 2, y Él, hablando del Señor, creador y dador de la vida, pero en este caso es de la gracia que se manifiesta en la vida de la persona. Y Él os dio vida a vosotros o a ustedes y a mí, que hemos creído. Se puede decir, le dio vida a la vida. Ah, caray, ¿cómo está eso? Dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Encontramos desde Génesis unos detalles muy interesantes, sobre todo porque nos hablan de nuestra desobediencia o la desobediencia de nuestros padres, y esa desobediencia nos trajo la muerte. El libro del Génesis contiene esta narración interesante que dice de la siguiente manera. Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Todo estaba a su disposición. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El Señor le puso un límite en ese huerto, le puso un límite al ser humano. Por decirlo así, era el comienzo de la elección del bien y del mal. Si él tomaba o si ellos tomaban una actitud de desobediencia. Elección del bien y del mal a la vez. Comer el fruto prohibido. Y así
nació el Ara Yetzer, la inclinación al mal. Solamente Dios sabe el porqué de sus designios y de sus propósitos. Porque uno podría hacerse muchas preguntas. Si el Señor ya sabía que el ser humano tenía esa condición, ¿para qué lo coloca o para qué le dejó ese árbol? Solamente Dios sabe el propósito para el cual fuimos creados. Pero lo cierto es que este acto de desobediencia le trajo a todos sus descendientes la muerte, y nosotros somos parte de esa descendencia. El día que de él comieres, ciertamente morirás. Se puede decir, pues, que esta es la base del pecado, de la desobediencia, de la inclinación hacia el mal. Y fueron echados del huerto por este acto de desobediencia. Por eso Efesios 2 dice: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quiénes vosotros o ustedes? A ustedes que han creído en el Evangelio, que han creído el acontecimiento de la muerte y de la resurrección del Señor Jesucristo. Él les dio vida. La gracia de Dios se ha manifestado en sus corazones, en sus vidas, trayendo bendición. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y así recordamos un texto de Romanos 6:23 que dice: porque la paga del pecado es muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte total, separación total de la comunión con Dios. Por lo tanto, el ser humano queda imposibilitado de buscar a Dios. Llegó la muerte espiritual y la muerte física. Entonces, es así como encontramos esta parte que menciona San Pablo: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del ser humano se quedó sin temor a Dios, se rompió con esa comunión que se tenía con Él, en ese estado y en esa condición en que fueron creados nuestros primeros padres, hablando de Adán y Eva. Y también encontramos que al hablarnos de esta condición, estabais muertos. No podíamos volver a Dios, no podíamos buscar a Dios. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? Que cuando se manifiesta la gracia de Dios en una persona, cuando se manifiesta el amor, la bondad y la misericordia del Señor, al llegar al entendimiento de ese acontecimiento del crucificado, surge la vida, brota la vida, llega la verdadera vida porque se restablece la comunión con Dios. ¡Qué interesante! Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, un estado de depravación. No todos los seres humanos manifiestan o manifestamos todo lo malo y lo perverso, todo lo depravado. No todos, pero en todos está el pecado. En unos se manifiesta de una forma y en otros de otra. La maldad humana, la perversidad. Todas estas características las vive una persona. ¿Saben por qué? Porque es la persona, o éramos las personas que no estábamos bajo la gracia de Dios.
Y cuando no se está bajo la gracia de Dios, nuestro corazón se queda esclavo, inclinado hacia el mal. Nosotros podemos escuchar, leer muchas historias de muchos seres humanos manifestada en una conducta violenta, de muerte, de perversidad, unos más que otros. Sin embargo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, de la gracia de Dios, de su amor. Todos quedamos, por decir así, marcados. Y una de esas características es la muerte física, para todos. Por eso Pablo escribe: Él os dio vida cuando estabais muertos, cuando ustedes no podían hacer nada, cuando nadie podía hacer nada, porque no podíamos darnos cuenta de nuestra condición, no podíamos mirar al acontecimiento de la cruz. Estábamos muertos en delitos y en pecados. Esta es la manifestación, esta es la condición en la que se queda primeramente el ser humano, y es la manifestación en grados tremendos, en donde se manifiesta su depravación, su imposibilidad, como ya lo dije, su imposibilidad de buscar a Dios. Y esto nos habla de un Señor, de un Dios que da vida a todos aquellos que reciben su palabra, a todos aquellos que se conectan con el acontecimiento de la cruz. Dios tomó la iniciativa en la encarnación de su amado Hijo. Ahora que se celebra la Navidad, nosotros decimos, nosotros celebramos la fidelidad de Dios, porque nos damos cuenta que Dios fue fiel a su palabra, a su pueblo. Delito y pecado era nuestra condición, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Así era nuestra vida, así estaba nuestra vida y nuestra condición, siguiendo la corriente de este mundo, los pensamientos humanos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Uno puede decir, ¿por qué tanta maldad? ¿Por qué hay maldad en los corazones de las personas? ¿Por qué hay maldad en la vida de personas que uno no se imagina? De personas que uno consideraba buenas y hacen cosas terribles. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Nuestros deseos no eran deseos por buscar a Dios, por amar a Dios, por reconocerle y por adorarle. No. En los deseos de nuestra carne, de nuestra condición humana, de nuestra naturaleza humana. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo le está escribiendo a una comunidad de familias que ha creído en el Evangelio. Y les está diciendo, nosotros estábamos antes de llegar a Cristo, antes de llegar al Evangelio, antes de que Él nos cambiara y nos transformara, nosotros también estábamos como ellos, imposibilitados, muertos en nuestros delitos y pecados. Uno puede encontrar manifestaciones impresionantes, verdaderamente impresionantes, del comportamiento del ser humano. Y el Evangelio, como las cartas, lo atribuyen a la condición de pecado. No lo justifica. El ser humano
es responsable aquí en la tierra de sus malas decisiones, de sus malas acciones. Así era nuestra vida cuando no estábamos abrigados, cuando no estábamos cobijados por la gracia de Dios. Nos mantenía esclavos. Nuestra mente no podía voltear a mirar al Señor, porque esta condición nos impidió en forma contundente a quedar separados de la comunión con Dios. Pero Dios, 2:4, un texto maravilloso, extraordinario, un texto que quiero que nos llevemos en nuestra alma y nuestro corazón cada día, para que veamos cómo actuó la gracia de Dios en favor tuyo, en favor mío, cómo puede actuar en favor tuyo y en favor mío. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, por su gran amor con que nos amó, ¿qué hizo? Bien, quiero enfatizar esta parte importante de la misericordia del Señor, porque es el libro de Marcos, uno de los evangelios que nos va a hablar de la misericordia de Dios en forma activa en la persona de Cristo. Dice el evangelio que su fama se extendía por todas partes porque estaba sanando, salvando, restaurando y resucitando. Estaba en forma activa, acercándose, llegando a las vidas y a los corazones. Es Dios, como dije anteriormente, el que toma la iniciativa. Es el Señor el que va a buscar. Es el Señor el que te acerca su palabra, el que nos acerca la historia de la salvación en los evangelios para ayudarnos a creer. Y en Marcos capítulo 5 encontramos una historia conocida como el Gadareno, el endemoniado Gadareno. Jesús lo va a buscar. Jesús propicia que se dé un encuentro para manifestar su poder, dándole libertad y salvación a ese hombre que se encuentra aprisionado, que tiene un espíritu inmundo, que está dominado y gobernado por fuerzas malignas. Pero cuando Cristo quiere hacer objeto de su amor, de su poder, de su gracia y de su misericordia, le va a llegar la palabra a esa vida. Va a ser tocado por la gracia y el poder del Señor. Y así encontramos la vida de ese hombre que se estaba autodestruyendo, que vivía en los sepulcros, dominado por fuerzas malignas. Y entonces, cuando llega el Señor, le manifiesta su poder. Le manifiesta su poder para liberarlo de esas fuerzas malignas que lo están destruyendo. Pero llega Cristo, que representa la gracia y la bondad de Dios. La gracia y la bondad de Dios que transforma, que cambia, que va a hacer suya esa vida. Y la vida a la que Él le va a mostrar su amor y su bondad, a esa vida lo va a tocar. A esa vida le va a llegar su gracia y su misericordia. Y dice Marcos 5, ven al que estaba endemoniado, al que andaba desnudo, ahora se encuentra sentado, vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Marcos 5,
versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ahora está sentado vestido y en su juicio cabal. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace el poder de Dios. Ese hombre necesitaba del poder de Dios para ser liberado. Y ahí lo alcanzó el Señor. Él lo fue a buscar. Porque por su condición de ese endemoniado era imposible, por su voluntad, por su condición, buscar al Señor. Pero es el Señor el que lo va a buscar. Y eso es lo extraordinario que está narrando el apóstol Pablo para esa iglesia de Éfeso, para esos creyentes, para esa comunidad. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, amor tangible, al buscarnos, al acercarse, al ayudarnos a volver a Él. Muchas personas, y creo que esto es el punto elemental de este pasaje bíblico. Bueno, ¿y cómo le puedo hacer para tener salvación? ¿Cómo le puedo hacer para tener la seguridad de mi salvación? Dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Permítanme contarles algo que nos puede servir a todos, que es mi experiencia personal. Porque dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando llega el Evangelio de la cruz, el Evangelio de la tumba vacía, hablando básicamente de la persona de Cristo. Quiero decirles esta experiencia que yo tuve. Yo, a mis 17 años, no era un muchacho malo. Yo no era un muchacho malo. Claro, tampoco digan que yo era una palomita o una perita en dulce. No lo era. Pero yo no hacía cosas malas. Yo no era grosero. No hablaba palabras impropias. No vivía una vida desordenada. Pero ¿qué creen? Hasta el momento que me rindo a Cristo, me di cuenta de lo alejado que estaba de Él. Me di cuenta que no había ninguna posibilidad de salvación por mí mismo, por mi propia cuenta. Yo estaba muerto por el pecado. Fue hasta el momento de mi entrega a Cristo cuando descubro que no había ninguna posibilidad de volver a Dios. Dice, y juntamente con Él nos resucitó. Eso es esperanza, a vivir en esperanza. Nos resucitó. Sí, porque estábamos muertos. No podíamos ver la gracia y la bondad de Dios. No la podíamos ver. No podíamos ver la gloria de Dios. No hablaríamos de salvación. No hablaríamos de cambio, de reconciliación, de libertad, de salvación, de esperanza. No hablaríamos nada de eso. Hasta que llegó, hasta que se presentó con el mensaje de su palabra. Y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Una parte que está en el porvenir, pero que es la seguridad que Él nos da. Solamente la intervención amorosa y misericordiosa de Dios nos permite entender que sus bendiciones son bendiciones celestiales, son bendiciones que vienen de lo alto. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.
versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Qué importante es la palabra que Pablo le está dirigiendo a esta iglesia que se encuentra en Éfeso, a esas familias, a esa congregación. Esa palabra que sigue siendo una palabra también para nosotros, para los que creyeron, para los que hemos creído y para los que creerán. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué fue lo que movió a Dios? Su amor, su misericordia. Él tomó la iniciativa. Nos mostró todas las riquezas de su gracia en el acontecimiento de la cruz. Por eso, cuando cada persona llega a los pies de Cristo, se da cuenta que no fue por su propio esfuerzo, que la salvación no se obtiene por méritos propios, no se gana, no se conquista, porque la depravación en el ser humano no le permite ver la gracia del Señor. Esta caída del pecador lo hace incapaz de creer en el Evangelio y salvarse. Queda muerto, ciego y sordo a las cosas de Dios. Desarrollamos o tenemos un corazón engañoso, perverso en gran manera. No somos libres. Estamos esclavizados en una actitud pecaminosa. No podemos escoger el bien. Necesitamos del Señor para que sea posible. Pablo está diciendo, no es algo que ganamos, es algo que se recibe. Porque por gracia somos salvos. Qué bonito, qué bello es entender esto. Porque básicamente es, por sobre todas las cosas, ensalzar la gracia y el amor de Dios en favor del ser humano. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando muchas personas leen la Biblia o leímos la Biblia, la leímos como un libro, como parte de la cultura, y que en algún momento dado ni siquiera entendimos nada de lo que dice ahí. La leímos y obtuvimos un conocimiento nada más. Sin embargo, este acto de bondad lo que hace es que Dios, en su soberana voluntad, en su gran amor, bondad y misericordia, pone en nuestro corazón la semilla que nos posibilita a creer en el acontecimiento de la cruz, y que uno pueda llegar a esta conclusión: lo que Él hizo, se trata de mí, se trata de ti, se trata de mi condición. Dios pone en el corazón del ser humano esta maravillosa condición en la que le permite conectarlo, en la que le permite creer a lo que Dios está ofreciendo en Cristo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. Como les dije, Dios nos concede la bendición de la fe para creer, para confiar,
para abrazar la historia de la salvación, la historia de la cruz. No a la cruz, sino a la persona que se entregó ahí, por la fe en Cristo. Una persona puede tener fe en sus planes personales, fe en el porvenir, fe en el bienestar, fe en la prosperidad, pero esa es una fe humana que no nos conecta con la gracia y la bondad de Dios. No, la fe que Dios pone en el corazón está relacionada con el acontecimiento de la cruz, y es el Evangelio el que narra, el que cuenta esa historia, la historia de la cruz o de la crucifixión para la persona de Cristo. Y eso te lleva a darte cuenta que ese acontecimiento te prepara o nos prepara para rendirnos a Jesús. Muy bien, seguimos diciendo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. Jesús pagó el precio. No para que se viva desordenadamente, no, porque eso equivale a seguir en la misma condición. No para hacer lo que me dé la gana, no para desarrollar mi vida a mi manera. Cuando llega la gracia, el amor y la bondad de Dios, nos capacita para responder obedientemente y así hacer su voluntad. Mateo 6 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero a lo que voy es a este detalle. Si el Señor Jesús lo dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, quiere decir que Él nos capacita para responder a este acto. Y es por eso que encontramos también en la carta a los romanos una expresión muy interesante que dice: no os conforméis, Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En la salvación, el Señor nos capacita para que podamos hacer su voluntad. Y usted va a decir, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Primeramente, la maravillosa bendición de creer que solo existe una persona, ninguna religión, ninguna otra persona, que solamente existe una persona que se entregó, que se dio por amor a ti, por amor a mí. Y al creer en la historia de la cruz, de su cruz, de su entrega, me doy cuenta que lo hizo por mí. Y entonces se empieza a desarrollar esa fe. Esa es la fe verdadera, es la fe que salva, la fe en la persona de Cristo. Como dijo aquel soldado romano, al mirar a Cristo que está muriendo en la cruz, y dice, verdaderamente Él era el Hijo de Dios. O como en Lucas 23, con aquel malhechor, que un rayo de luz llega a su corazón y se da cuenta que el que está muriendo para él, y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. A lo que Jesús responde, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre tuvo fe en Jesús de Nazaret, en el que estaba siendo crucificado, porque estaba convencido que él no murió como un malhechor, como un pecador, no. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esa fe que Dios puso en mí, que Dios puso en ti, que Dios pone o que pondrá en el corazón que llegue a amar su palabra,
para que se dé cuenta que hay un personaje central en el que debemos creer y confiar. Y esto no es de vosotros, no es de ustedes, esto no viene de ustedes, esto no nació de su naturaleza humana, no. Es un don de Dios. Cuando el Señor pone la fe, cuando el Señor da su gracia, es un don para ayudarnos a volver a Dios en un acto de reconciliación y arrepentimiento. Y ahí comienza la nueva vida. Comienza el gozo, la alegría, la fe, la confianza, la comprensión de que estábamos completamente perdidos, alejados, pero Dios nos quiso amar por su gracia y por su misericordia. Luego dice el versículo 9, no por obras de ningún tipo. Es más, el profeta Isaías dice, nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. No por obras, porque si fuera por obras, lo conquistarías, lo ganarías. Y harías a un lado, o se haría a un lado, el acontecimiento de la cruz. Y tú le puedes decir al Señor, o le podemos decir a Dios, yo no te necesito. Yo no necesito de ese acontecimiento porque estoy capacitado para encontrarme por mí mismo. Y ya les dije, en esa parte de la depravación y de nuestra muerte, estábamos completamente muertos. Pero un acto de la misericordia de Dios nos ayudó a entender lo que Cristo hizo por nosotros. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se ensalce. Es como cuando alguien muere y sabemos que fue una persona buena. Esa persona va derechita al cielo. Se tiene que llegar a la persona de Cristo. Porque el acontecimiento de la cruz es salvación, libertad, reconciliación, encuentro con Dios. Ahí fue lo que yo llegué a entender en el Evangelio cuando me rendí a Cristo. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ya los creyentes, los conversos, esa gente que ha comprendido que su salvación se debe a la fe, porque somos hechura suya. Dice en el griego, somos el poema de Dios. Los creyentes somos el poema de Dios, creados en Cristo Jesús, maravilloso, extraordinario. ¿Por qué? Porque Él, por decirlo así, te defendió a ti y me defendió a mí. Y yo digo constantemente, gracias Señor, porque estando en la cruz, pensaste en mí. Y llegó la bendición en el momento perfecto. Cuando una persona llega a Cristo, nunca va a llegar un minuto antes y nunca va a llegar un minuto después. Cuando llega la palabra de Cristo a ese corazón y lo ayuda a entender y a comprender que su sacrificio es para su beneficio, en ese momento comienza el acto de la nueva vida, la hermosa bendición. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las buenas obras es un testimonio que tú externas, que tú manifiestas. Las buenas obras son porque eres salvo, no para ser salvo. Dios aprueba las buenas obras. Pero aquellas obras que están apoyadas en su voluntad. ¿En relación a qué? Decíamos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que tiene que ver contigo, conmigo, con nuestra nueva actitud, con nuestro nuevo pensamiento, con nuestros nuevos hábitos, en relación con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con su mundo. En donde quiera que te desenvuelvas hay una enseñanza. Lo que yo hago debe glorificar a Dios. Y en eso consiste el correcto entendimiento
de la voluntad. Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cambio interior, la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, el cambio interior se manifiesta exteriormente. Entonces, Dios nos enseña a dar testimonio de que ahora estamos en la luz, de que ahora le pertenecemos a Él y todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Que Dios nos bendiga y nos ayude. Que Dios nos bendiga y nos ayude a comprender que es Dios el que nos busca con su palabra para reconciliarnos, para mostrarnos su gracia, su amor y su bondad, y así poder tener la dicha de una nueva vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que solamente así puedes ser de Cristo. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias.
Continuando con nuestro orden de culto, pues es el momento de saludarnos unos a otros, pues voltemos a ver a los que están a nuestro lado, esperemos que estén acompañados y si no, pues escriban en el canal de YouTube, escriban sus saludos a los hermanos, a las hermanas, a nuestros amigos que hoy nos están viendo. Y aprovecho también el momento para saludar. El día de ayer por la noche el grupo de jóvenes de Interjuvenil tuvo un rally con otras sociedades o con otros chicos. Hubo algunos chicos de Veracruz, otros de Michoacán. En la iglesia de Shona estuvo organizando un rally. Y bueno, hay más personas detrás de este trabajo que se hizo, pero un saludo a todos ellos, gracias porque nos invitaron a participar y gracias también a los que estuvieron de la iglesia. Un saludo a todos y bueno, sean todos bienvenidos a la casa del Señor nuevamente. Saludemos a los que están a nuestro lado. Que Dios les bendiga, hermanos. Recibamos la bendición de nuestro Dios. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, con sus familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios hoy y siempre. Amén.
hay batido